Un gran saludo para todos, hermanos. De parte de Apóstoles Marianos, les quiero dar la bienvenida a este canal un día más y les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a continuar con un tema muy importante de las apariciones marianas y hoy vamos a hablar de Nuestra Señora de todos los pueblos. Estas apariciones sucedieron en Holanda, específicamente en Ámsterdam. La Virgen se le apareció a una señora que se llama Ida Peterman y estas apariciones sucedieron entre los años 1945 y 1956. En ese momento, cuando la Virgen se aparece por primera vez a Ida tenía 40 años. Ahorita vamos a ir viendo y por qué recalco mucho la edad, porque vamos a conocer la historia de Ida, pero muchos años para atrás, porque realmente ella era la escogida por la Virgen. La Virgen ya había decidido que ella sería la vidente y muchísimos años antes la había ido preparando para este momento. ¿Por qué? Y decimos, ¿pero por qué tantos años atrás? Porque los mensajes que la Virgen nos da en esta aparición son muy importantes y no son importantes solo para Holanda, ni eran importantes para ese momento. Realmente son importantes para todo el mundo, para todas las naciones, para todos los pueblos, como lo dijo la Virgen en ese momento. Y por eso es que tenían que prepararla para poder recibir este mensaje y para poder llevar el mensaje que la Virgen quería darle. En total fueron 56 apariciones, la mayoría fueron en su casa, solamente 2 fueron públicas y sucedieron en la iglesia de Santo Tomás. Y justamente la primera aparición sucede un 25 de marzo de 1945, un día donde la iglesia celebra la Anunciación. Es un día muy importante y no es casualidad realmente de que la Virgen haya escogido este día. Y justo es en esa primera aparición ella se presenta como Señora y Madre de todos, porque ella dice en esa aparición que los mensajes que ella le va a dar a Ida son mensajes de importancia universal para la iglesia y para el mundo. Y ahora nos vamos a la última aparición, que la última sucede un 31 de mayo de 1959, cuando Ida tenía 54 años. La Virgen en esta aparición le mostró la tierra, ¿verdad? En la que se presentaban numerosos rostros. Ella lo describe de esa forma, muchos humanos. La aparición concluyó con una visión de la hostia consagrada que irradiaba una gran luz, mientras una voz decía: el que me come y bebe consigue la vida eterna. Después de esto, Ida siguió teniendo experiencias, pero no apariciones, sino que Dios le regaló muchas experiencias de milagros eucarísticos cuando ella comulgaba. Y esto es bellísimo y se debe a una cosa, porque vamos a ir conociendo quién era Ida y por qué Ida fue la elegida para recibir estos mensajes en Holanda, que no son solo para Holanda, repito, son para el mundo entero. Entonces, conociendo un poco de Ida, vemos que Ida, ella era la menor de 5 hijos, nació un 13 de agosto de 1905, su nombre real era Ishe Johanna, pero siempre la llamaron Ida. Entonces así se quedó y así fue conocida y así todavía se sigue hablando de ella. Poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial, toda su familia se muda a Ámsterdam porque eran de otro pueblo. Cuando ella tenía 8 años de edad, su madre falleció, dando a luz a su último hijo, ¿verdad? Y muere junto al niño. Entonces Ida, desde que tenía 8 años, pues se queda sin su madre y ya ahí empieza también como su sufrimiento. Entonces vemos cómo ella también desde niña era muy unida a Dios. Se dice que ella se confesaba cada fin de semana. Ella iba cada fin de semana, se confesaba. Y se confesaba con un padre que se llama Padre Frey. Más adelante este padre se convierte en su director espiritual y fue también quien la acompañó a ella, no solo en la preparación, sino también en las apariciones.
Entonces se convirtió en ese director espiritual y desde pequeñita ella pues lo tenía, ¿verdad? Entonces es muy importante también que recordemos este nombre porque él va a presenciar muchas cosas de la vida de Ida. Sin embargo, como vimos, la primera aparición sucede cuando ella tenía 40 años, pero se habla de que cuando ella tenía 12 años, un 13 de octubre de 1917, que fue justo el mismo día en el que ocurrió el milagro del sol en Fátima, y aquí ya me estoy yendo a otra aparición, pero vean cómo todo es tan increíble que todo, como digo yo, todo cuadra, todo calza, y Dios es tan maravilloso y tan perfecto que todo coincide. En ese momento donde sucedía el milagro del sol en Fátima, Ida también tuvo una experiencia en su casa, ¿verdad? Ella iba de regreso a su casa, de confesarse, era un sábado. Ella iba para su casa cuando dice que en la calle, ¿verdad?, vio una mujer envuelta en una luz maravillosa, que era hermosa, así la describe, de una extraordinaria belleza, cuya mirada expresaba dicha y bondad. Estaba con los brazos ligeramente abiertos. Ida nunca había visto nada tan bello. Dice que no tiene comparación y que nunca había visto algo similar. Ese hecho se repitió 2 sábados del mismo mes, ¿verdad? Recordemos que octubre es el mes del Rosario y que justo en ese momento estaba ocurriendo el milagro del sol en Fátima, donde la Virgen se le aparecía por última vez a los 3 pastores de Fátima, ¿verdad? A los 3 pastorcitos. Lo más impresionante es que Ida, o en ese tiempo, no había forma de saber lo que pasaba en otro país. Entonces Ida nunca supo nada de esto. No sabe nada de esto hasta 33 años después. Durante ya en una aparición, ella le pregunta a la Virgen, ¿me creerán? Entonces la misma Virgen le dice, recuerde, y le recuerda las 3 apariciones que le hizo en el año 1917 y le dice, sí, por eso ya había venido antes a ti, cuando tú aún no comprendías. Entonces no era necesario, era la prueba para ahora. Es maravilloso cómo la Virgen iba preparando a Ida y también cómo tiene relación con Fátima. Y luego vamos a ver también que esta aparición también tiene continuación en otras apariciones, que las vamos a ir viendo poco a poco en el canal. Ahí ya vamos cuando Ida tenía 12 años. Cuando Ida tiene 18, 19 empieza a sufrir ataques demoníacos. Ella era cruelmente atormentada por los demonios y por el mismo Satanás. Esto es muy fuerte porque era tanto y yo me pongo a pensar que es tan grande el mensaje que la Virgen tenía para que Satanás personalmente fuera a hacerle la vida imposible a Ida, para hacer de todo para que ella no creyera, la torturaba, o sea, muchas cosas, hizo muchas cosas contra ella, inclusive le quería causar la muerte, pero Ida siempre tuvo la protección de la Virgen y siempre tuvo la protección de Dios, y eso hizo que ella continuara, porque era la voluntad de Dios. El diablo hasta se le aparecía de forma humana. Se dice que un día se le apareció como forma de un sacerdote, pero que cuando ella logró ver su mirada, pues le dio pánico y salió corriendo. Otras veces, o en otra ocasión, se le apareció como una anciana. En otras también en su propia casa, y donde su papá y sus hermanos fueron testigos de que cosas se movían. Se dice que se movía la lámpara de la sala, que sonaban cosas, el timbre de la casa, las puertas, los armarios que se abrían solos. O sea, tenía muchos ataques demoníacos. El enemigo sabía la misión que ella tenía en este mundo y que era muy importante para la Virgen Santísima que ese mensaje o que todo se cumpliera de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso digo, es tan fuerte el mensaje que el mismo Satanás hizo de todo por cancelar cualquier cosa que Ida hiciera, pero no lo logró, y vamos a ir viendo poco a poco. En algún momento los ataques aumentaban, inclusive el padre Frey, que era su director espiritual,
en algún momento también comprendió que había que hacer un exorcismo. Se dice también que en muchas ocasiones el sacerdote tuvo que percibir cosas pues horribles, donde el demonio se expresaba feo, lleno de odio, donde lo insultaba a él mismo. Entonces él tuvo también que experimentar esa rabia y tuvo que experimentar muchas cosas, no solo Ida. Entonces se dice que tanto Ida como el sacerdote tuvieron como una escuela espiritual, que fue, por eso decía que desde muy joven, de Ida, que la llevó para preparar, o sea, la fue preparando poco a poco y también preparó al director espiritual al evento tan importante que eran ya las apariciones oficiales y las apariciones donde la Virgen dejó mensajes muy importantes. Porque el director acompañó, o sea, el sacerdote acompañó a Ida en todo momento y también la ayudaba con las peticiones que le hacía la Virgen. Entonces, y la Virgen conocía y sabía del sacerdote, incluso muchas veces hasta le decía, dile a tu director espiritual que no tenga miedo. Entonces también formaba parte de esta misión, ¿verdad? Después los ataques terminaron, pero ya en los últimos años de vida de Ida, los ataques volvieron. A sus 85 años empezó a tener otra vez ataques, cada vez eran más fuertes, inclusive eran ataques físicos. Dice que se escuchaban gritos, que se escuchaban cosas que pasaban en su dormitorio o en su casa. Inclusive el diablo muchas veces llegaba y le hablaba, trataba de persuadirla, de hacer pensar que estaba loca, que eso no era real. Pero Ida siempre tuvo una fuerza, ella siempre creyó, ella siempre estuvo bien agarradita de la mano de Mamá María, y ella pudo salir de cada ataque que le hizo el enemigo. En muchas ocasiones, por ejemplo, una noche llegó el demonio y llegó en la oscuridad y le decía, dice que su voz era horrible y penetrante, y que el diablo le dijo, tanto a ti como a tu obispo haré de manera que no consigan nada. A la luz que ves soy yo, no hay otra. O sea, quería confundirla y hacer que cambiara de opinión. Pero Ida le respondió, no, es ella seguro. La señora se presenta siempre en la luz, mientras que lo tuyo es venir solo en la oscuridad. Y está siempre en las tinieblas. Ella misma le dice, no, ella se presenta realmente como es, con luz. Ella siempre que tenía una presencia demoníaca era oscuro. Y ella empezaba a orar. En ese momento recibía ataques físicos. En algún momento el diablo le golpeó el ojo, que era de que quedara sin vista, y el demonio le gritaba, haré que tú no puedas volver a ver esta luz. Pero es tanta el amor de la Virgen y de Dios que su ojo no sufrió lesiones. Después de varios días de recuperación, ella pudo volver a ver. Entonces no pudo quitarle la vista. En otros días, por ejemplo, llegaba y le decía, no estás en el Calvario, y la tiraba, la arrojaba al suelo. Y amanecía con moretones. Se dice que a veces hasta pasaban días en que ella esos moretones no bajaban. Otras veces la quería asfixiar. Más de una vez se la encontraban en el suelo. Ya inclusive se dice que con 90 años una vez se la encontraron en el suelo y estaba tumbada y muy golpeada. O sea, el ataque que recibió también en los últimos años de vida fue bastante fuerte. ¿Y por qué es tan fuerte? ¿Por qué Satanás insistía? Es por lo mismo, porque el mensaje es tan potente, y por eso quise hacer esta introducción, para que veamos por qué el mismo Satanás se encargó de atacarla, de luchar contra ella. O sea, es que quería evitar por todos los medios que el mensaje llegara a nosotros, que llegara a las personas. Y esto
debe servirnos para que abramos los ojos, para que empecemos a escuchar con atención, para que analicemos y meditemos los mensajes que nos dejó nuestra madre. ¿Por qué el enemigo no quiere que escuchemos eso? ¿Por qué el enemigo no quiere que abramos los ojos, que veamos la verdad? Y antes de las apariciones que empiezan a suceder cuando Ida tiene 40 años, ella empieza a tener visiones de guerra, así le llamaron. En 1940 exactamente, cuando Ida tenía 35 años, ella empieza, ¿verdad?, a tener otro tipo de experiencias. Ella tiene visiones, y son visiones sobre acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Ida ve cosas que ni ella misma logra interpretar, ni ella misma puede entender en el momento. Ella empieza a ver, por ejemplo, frentes de guerra, describe, eso sí, lo describe minuciosamente. Y entonces también su hermano se encarga cada vez de señalarlos en el mapa con alfileres, ¿verdad? Van llevando como todos esos acontecimientos o todo lo que Ida va describiendo, lo van llevando con el mapa. Inclusive también se vuelven más atentos a las noticias, a la radio, a todo lo que avisaban de la guerra. Ella no entendía nada ni de estrategia militar ni nada, pero ella iba describiendo todo lo que pasaba. Por eso también es más sorprendente que una persona que no conozca de ese tipo de cosas pueda hablar y que pueda llegar a decir cosas que van a suceder y que efectivamente suceden. Y bueno, es así como ella también empieza a acercarse cada vez más a lo que son las apariciones. Y aquí ya ahora sí vamos a entrar a los mensajes que la Virgen nos deja. Y vamos a empezar con la aparición del 25 de marzo de 1945, la que les comenté que era la primera, ¿verdad? Ida se encontraba en su casa normal como cualquier otro día. Ella estaba justo con sus hermanos, dice que conversando cerca de la calefacción porque era tiempo de guerra y de frío, así lo describe ella. Pero sintió una fuerte necesidad de irse a un cuarto de la par. Y cuando ella entró vio una luz, la cual describe de esta forma: la luz que resplandecía en un rincón del cuarto se acercó, la pared desapareció de mi vista junto con todo lo que había en la habitación. Era un mar de luz y un vacío profundo. No era luz del sol ni tampoco eléctrica. No sabía explicarme qué clase de luz era. Era sin embargo un vacío profundo. De ese vacío vi de pronto brotar una figura femenina. No sé explicarlo de otra forma. Vestía un hábito blanco, largo, con un cinturón. Estaba de pie con los brazos abiertos, con las palmas de las manos abiertas hacia mí. Mientras la observaba tuve un extraño sentimiento. Me dije, ¿quién será? Y hasta ahora no entiendo cómo me atreví a pensar, tiene que ser la Virgen, no puede ser otra. Mientras tanto oía decir a mis hermanos y al padre Frey: ¿pero qué te pasa y qué haces? Pero no podía contestar porque estaba demasiado cautivada de la figura. De repente la figura empezó a hablarme y me dijo: repite lo que te digo. Empecé a repetir cada una de sus frases. Hablaba muy lentamente. Mis hermanas y el padre Frey se estrechaban a mi alrededor. Oí que el padre decía: ¿pero qué hace? Ahora se vuelve también una santa. Cuando empecé a hablar, dijo a mi hermana Truz: enseguida, escribe lo que está diciendo. Mi hermana no tenía ganas, le decía: es una tontería. Pero el padre Frey repitió: escribe. Después que había repetido alguna frase, le oí decir al padre: oye, pregúntale quién es. Entonces le pregunté: ¿es usted María? La figura contestó sonriendo: me llamarán la señora, la madre. Al decir la señora, inclinó un poco la cabeza hacia mí y repitió: me llamarán la señora, la madre. Oí que el padre Frey que decía: la señora. Nunca he oído decir la señora. Tanto él como mi hermana, que estaban escribiendo todo, soltaron una carcajada. Me molestó, pero pensé: si pudieran ver solo lo que yo veo, no se reirían tanto. El caso es que no podía enfadarme con ellos, ya que no podía ver lo que yo estaba viendo. En ese momento, después de haberme hablado, la figura se fue alejando. Solo luego desapareció también la luz y volví a ver todo lo que estaba en la habitación como siempre.
Naturalmente el padre comenzó a preguntar, ¿pero qué era realmente? Y le contesté, yo tampoco lo sé, pienso que era María. Es increíble cómo se apareció la Virgen y cómo ella reaccionó y cómo ella misma sintió que era nuestra madre, cómo ella pudo sentirlo, pudo inmediatamente reaccionar de esa forma, y también cómo los grandes profetas o videntes también vemos las características. Ida era una mujer del pueblo, ella no tenía formación teológica y a menudo no entendía, así como no entendía de la guerra, habían cosas que no entendía, que incluso muchas palabras que la Virgen le fue diciendo en sus apariciones para ella eran desconocidas y le costaba mucho referirse a los acontecimientos o lo que la Virgen le contaba. Pero la Virgen siempre la consolaba y siempre, en muchas ocasiones, como una sabia y amorosa educadora, la Virgen siempre le decía frases como: escucha atentamente, fíjate bien, lee, recuérdalo, cuéntalo, divúlgalo. La madre la iba llevando poco a poco en todas sus apariciones y le daba indicaciones muy claras para que ella pudiera reaccionar y que pudiera también llevar el mensaje y cumplir con todo lo que la Virgen le pedía. Inclusive también acá le manda mensajes al director, como les conté. En una ocasión le dice: dile a tu director espiritual que el Señor siempre escoge lo débil para sus planes grandiosos, que esté tranquilo. Es increíble también cómo ella podía ver todo el alrededor de la vida de Ida y que incluso también había estado preparando al padre. Hay otras frases, por ejemplo, cuando ella le decía: te repito, el hijo busca siempre lo pequeño y lo sencillo para su obra. En otras le decía: tú tienes una gran misión que cumplir, tú eres el instrumento. Y así Ida se fue presentando durante todos esos años. Ella decía: yo soy un instrumento y traigo el mensaje de la Virgen. Y la Virgen le decía: tú eres el instrumento. Por medio de este instrumento, en un pequeño país que está al borde del precipicio, la Señora de todos los pueblos dará cada año sus amonestaciones y su consuelo. Y siempre le decía: encárguese de llevar el mensaje y yo me encargo de lo demás. Y es ahí también donde vemos la obediencia de Ida, porque ella siempre, aunque muchas veces también le costaba y muchas veces dudaba, muchas veces se sentía débil también, o en otras como que le daba miedo cumplir lo que la madre le pedía. Y en varias ocasiones le decía: me creerán. Ella dudaba de que las personas le creyeran, pero la Virgen siempre le decía que tuviera valor, que no tuviera miedo, que ella la iba a acompañar siempre. Entonces le decía: pero ¿por qué tienes miedo si yo estoy aquí? Incluso llegaba a decirle que calculara el valor que eso podía tener. Ella le decía: solo te pido que hagas lo que te digo, mas no se te pide hacer otra cosa. Ella le decía: calcule el valor. ¿Y por qué le decía calcule el valor? Porque realmente el valor de estos mensajes es para la humanidad entera. Y le volví a repetir: tú dices que solo puedes ofrecerme las manos vacías. La Señora solo te pide que transmitas estos mensajes a los que lo necesitan. El resto lo hará la Señora, haciendo referencia a ella. Incluso se cuenta un día donde la Virgen le dice a Ida que vaya donde el Santo Padre y que le dé un mensaje. Y dice: ha llegado el tiempo en que el dogma puede ser proclamado. Yo regresaré en privado para la iglesia y los sacerdotes en el tiempo que el Señor determine. Di que el celibato está corriendo peligro desde adentro. Ida movió la cabeza como diciendo que no se atrevía a decirlo. Y la Señora dijo, disgustándose un poco: te ordeno que lo digas. A lo cual Ida asiente con un gesto, como diciendo: está bien. Y acá vemos la gran obediencia de ella. Y yo creo que es una obediencia que nos falta hoy en día, que muchas veces nos da miedo, nos da vergüenza, o pensamos que nadie nos va a hacer caso, o ese no es tema mío, que ese se lo arregla otra persona.
¿Y por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Por qué nos limpiamos las manos? Debemos ser obedientes a lo que nos pide Dios, a lo que nos pide nuestra madre. Entonces, este es un gran ejemplo de Ida que yo quiero resaltar, la obediencia. Ella siempre en silencio fue obediente, aunque ella no quería hacer las cosas, aunque tenía miedo, aunque tenía vergüenza, pero ella siempre lo hizo porque ella aceptó, ella dijo, sí, voy a hacer la voluntad. Y ella se ofreció como instrumento también. Los mensajes, ¿verdad?, de Nuestra Señora iban cambiando profundamente la existencia de Ida. Fueron transformando su vida. ¿Por qué? Por esto que les digo, porque Ida le entregó la vida a Dios y ella le dijo a la Virgen Santísima que está bien, que hiciera lo que tenía que hacer. Ella decía, haz de tu vida una ofrenda. La Virgen le decía a Ida, haz de tu vida una ofrenda, deja que vengan los hombres con todas sus necesidades espirituales y materiales. La Señora está aquí, pidan todos a la Señora de todos los pueblos, y tu hija, ven ante esta imagen y pide cuanto más puedas. También estaba como su madre, ahí se mostraba como la madre, también la iba guiando. Todos sus esfuerzos sinceros por vivir según los deseos de la Madre Santísima hacían que Ida se convirtiera también en madre espiritual de muchas personas más. Y conforme pasaba el tiempo, la Virgen María se lo confirmaba y le decía, y tu hija, en tu regazo pongo a todos los hijos de los hombres. Por eso también la vidente sentía muchas veces, ¿verdad?, místicamente el estado de toda la humanidad, porque ella fue madre espiritual también, que fue también parte de la misión que la Virgen le dio. Por eso fue transformando poco a poco la vida de ella. Y recordemos que en total fueron 56 apariciones. Pero vamos a ir resaltando los mensajes más importantes o los que resumen el gran mensaje que la Virgen nos quiere dejar. Hay uno que es muy importante donde Ida lo describe de esta forma. Dice, después me lleva ante una gran cruz. La Virgen le dice, tómala. Él la llevó antes que tú, haciendo referencia a Jesús. Dice la Señora, yo rehuso y siento como si todos los hombres de todo el mundo hicieran lo mismo y volvieran la espalda a la cruz. A menudo Ida experimentaba estos dolores, ¿verdad? Ella los describe, dice que muchas veces llegó a sentir dolores espirituales, pero también físicamente, y podía llegar a sentir un poco lo que nuestra madre sentía por todo ese dolor que había pasado, por ese sufrimiento hacia la salvación de los pueblos. Y ella decía, la veo retorcerse y empieza a llorar, su rostro expresa un dolor indescriptible y las lágrimas corren por sus mejillas. Entonces la Señora me dice, es hija mía, como si ella me comunicara ese dolor. De repente es como si me desplomara y le digo a la Señora, ya no puedo más. Era tan fuerte que Ida dice que ni ella lo podía soportar ni un minuto y que eso duraba solo un momento, pero terminaba. Y si nos ponemos a pensar con esta breve explicación o descripción que nos hace Ida, todo el dolor que nuestra madre está llevando, todo el sufrimiento, si en un momento cerramos nuestros ojos y la imaginamos de esta forma, con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, yo creo que es para que nos pongamos a meditar y hacer un alto en el camino y pensar qué debemos cambiar, cómo debemos caminar de ahora en adelante, qué necesitamos arreglar de nuestra vida, arrepentirnos, convertirnos, buscar a Dios, buscar a la Virgen. Ella misma dice, pidan, aquí estoy yo, pidan. Entonces sí es algo para que meditemos, para que hagamos un alto y realmente entendamos el dolor que le estamos causando a nuestra madre. En muchas apariciones, o en todas las apariciones como lo hemos visto, siempre tiene que haber un milagro o una prueba. Entonces Ida, ¿verdad?, dentro de todas las apariciones, como ella lo comunicaba y sabían de lo que ella estaba pasando, ella en un momento llega y le pide a la Virgen
que le dé una prueba, que le dé algo, algún signo que haga, que confirme que todo lo que ella dice es verdad. Pero la Virgen le dice que los signos están contenidos en sus palabras y que saldrán a luz con el transcurso de los años. María quería demostrar la autenticidad de los mensajes, no con milagros, ¿verdad? Como ha sucedido en otras apariciones, sino que ella misma se ha encargado de que cada cosa que se decía se cumplía, y esa era la prueba de que efectivamente iban a ir sucediendo así las cosas. Y hay un dato muy importante, o es lo que se considera la gran prueba dentro de esta aparición, que Ida recibió la fecha en la cual la Virgen le indicaba la muerte del Papa Pío XII, y esto ocurre en la noche del 18 al 19 de febrero de 1958, que justo era un miércoles de ceniza. Ida recibe este mensaje donde ella describe que esa noche se despierta de sobresalto y que siente como un llamado, que eran las 3 en punto, y que de nuevo vio la luz y escuchó la voz de la señora, que le decía: aquí estoy de nuevo, la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Te voy a comunicar algo que no podrás decirle a nadie, ni siquiera al sacristán o a tu director espiritual. Cuando se haya realizado podrás decirle que la señora te lo había dicho hoy. Se trata de lo siguiente, escucha. Este Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. La Señora de todos los pueblos, la Corredentora, medianera y abogada, lo llevará al gozo eterno. Dice Ida que ella en ese momento se asustó al escuchar eso y que como que le costaba creerlo, pero la señora le dijo: no te asustes, hija, su sucesor proclamará el dogma. Le dio las gracias a la Virgen y ella muy solemnemente le contestó: amén. En la mañana siguiente, ya el miércoles de ceniza, Ida llama por teléfono al director espiritual y le informa que la señora le dio un mensaje, pero no puede decirle a nadie. Entonces el padre lo que le pide es que escriba ese mensaje y que lo sellen. Entonces Ida lo escribe, no le cuenta a nadie, pero lo sellan y el padre se encarga de guardarlo. Inclusive se dice que después no lo encontraban porque lo escondió de tal forma que no se lo encontraban. Ida tuvo que durar esos meses en silencio y en espera, que fue muy doloroso porque ella decía: pasará, no pasará, pero llegó el momento en que recibe la noticia y dice que ella exclamó: gracias a Dios, que después pidió perdón, ¿verdad? Porque ella le estaba dando gracias a Dios, era porque realmente se había cumplido un mensaje que la Virgen le había dado, pero que después oró por el Santo Papa, porque también era una noticia pues dolorosa, ¿verdad? Entonces apenas ella recibió la noticia que sucedió en la fecha en la cual la Virgen se lo había dicho, ella corrió inmediatamente a buscar al padre, a su director espiritual, a buscar el sobre, pero no se acordaban hasta que lo encontraron y fue, ¿verdad?, enviado intacto a Roma a disposición de las autoridades, tal como lo había dicho la Virgen, ¿verdad?, que sucediera de esta forma, para validar que efectivamente la Virgen ya lo había avisado meses antes. Entonces, ¿cómo podemos resumir en todas estas 56 apariciones todos los mensajes o qué es lo que la Virgen quiere decirnos? El primero es el dogma, el quinto dogma que dará al mundo la verdadera paz. María viene con el título de Señora de todos los pueblos y pide que sea llamado el último dogma mariano, que comprende una triple verdad. Vemos que el Padre y el Hijo quieren enviar a este tiempo a María, la Señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. Y cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. Por eso estos mensajes tienen un lugar único en la historia de las apariciones marianas, porque ella, nuestra Madre, viene con este título de Señora de todos los pueblos y nos pide declarar el último dogma, el quinto dogma.
El segundo mensaje importante que la Virgen nos deja es la oración. En una de las apariciones la Virgen le dicta una oración a Aída y le dice que es tan pequeña que va a ser fácil para poder escribir, que incluso esta oración hoy en día se ha traducido a muchísimos idiomas porque la Virgen pidió que llegara a toda la humanidad. Y es la oración que vamos a ver ahorita en pantalla y la vamos a orar juntos. Y dice: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, María Santísima, sea nuestra abogada. Amén. Fue la Virgen quien iba dictando esta oración a Aída. Ella la escribió y fue petición de la Virgen que esta oración llegara a la mayor cantidad de personas posibles y que por medio de esta oración la Señora salvaría al mundo. Es por eso también que los invito a que oremos con fe, a que también la compartamos, se la enviemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, conocidos, e incluso la Virgen dice a los no conocidos. Ella quiere que todo lo que ella le da a Aída sea de conocimiento también de las demás personas, y ella nos deja este hermoso regalo que es esta oración. Y dice: cuida que se haga conocer esta oración a todo el mundo, a todas las naciones. Todos tienen derecho. Te aseguro que el mundo cambiará. Y viendo que se duda en difundir esta oración, la Virgen la anima diciéndole que los hombres digan cada día esta sencilla oración. Es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno. Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo. El tercer punto es la imagen o cómo se presenta la Virgen. Durante las visiones, la Virgen describe milagrosamente a Aída, ¿verdad? La vidente, la imagen, cómo quiere que se vea ella o cómo quiere expresarla al mundo, que también le dice que tienen que conocerla. La Virgen, la corredentora, está de pie sobre el globo terrestre delante de una cruz luminosa. Recordemos el significado de la cruz, que ella misma le pidió a Aída que también la levantara, porque ya Jesús lo había hecho antes que ella. Y también la cruz representa la redención de su Hijo. Alrededor de ella está reunido el rebaño de Cristo. Podemos ver cómo en esta imagen hay muchas ovejas alrededor, que representa este rebaño. También sus manos están iluminadas por 3 rayos. ¿Y qué representan los 3 rayos? La gracia, la redención y la paz. Y estas provienen de sus manos. Por eso es que ella dice que ella también es, que ella es corredentora. Y es la forma en la que ella se une a Jesús. El 15 de noviembre de 1985, la madre pide directamente a Aída esto, dice: diles a todos que difundan la oración y la imagen. Por eso la describió tanto y la describió tan claro. El 29 de abril de ese año, la Señora de todos los pueblos había prometido: te aseguro que el mundo cambiará. Y es por eso que hoy en día vemos cómo en distintas partes del mundo hay personas que se están encargando, y es algo muy bonito, de llevar no solo la oración, sino la imagen, la estampita de la Virgen, a muchas personas que las llevan en el bolsillo. Cuando van a algún lugar la regalan, porque quieren cumplir también y obedecer como Aída, y todavía al día de hoy seguir difundiendo no solo la oración, sino también la imagen de nuestra Virgen. Y vamos al cuarto punto: la acción mundial. Vemos y repetíamos que no era algo que tenía que ver solo con Holanda, con Ámsterdam, no era un solo pueblo, es algo mundial.
muchos escucharon la oración por primera vez durante el año 1997, fue cuando empezó a expandirse ya a nivel mundial. Y en su corazón comprendieron la ansiedad de María o la urgencia por difundir esta oración tan potente y en muchos idiomas. Como les decía, justamente con su imagen se puede ver la expresión y entender también el gran mensaje que hay detrás de su aparición. Y esto que pasó, esto es una respuesta o una promesa que la señora le había hecho a Ida. Ella le dijo en algún momento, en 1951, le dice: ¿tienes miedo? Yo te ayudo, ya verás cómo la difusión se hará sola. María asume toda la responsabilidad. Y hace ya 50 años que la vidente Ida vio caer la nieve como un símbolo del maravilloso efecto de la acción, porque la misma Virgen le prometió que la imagen y la oración iban a llevarnos al dogma. Al igual que los copos de nieve caen sobre la tierra cubriéndola con una capa espesa, así se extenderá la oración y la imagen por todo el mundo y penetrará en el corazón de todos los pueblos. María le hace una promesa magnífica. Comiencen esta obra de redención y de paz con ardor y celo y verán el milagro. Y ya vimos que años después empieza a cobrar efecto y ella, así como lo prometió, lo cumplió. Y hermanos, también no sé si se han preguntado por qué Ámsterdam, por qué la Virgen escogió ese lugar, y tiene una respuesta. La misma Virgen lo dice en una de sus apariciones en 1953, y ella dice que ha escogido Ámsterdam como el lugar de la Señora de todos los pueblos porque ese lugar es también el lugar del sacramento. ¿Y qué tiene que ver esto? La Virgen hace referencia a ese lugar como el corazón de su Hijo, y esto se debe a un milagro eucarístico que sucedió 600 años antes de su aparición. O sea, sucedió el 15 de marzo de 1345. El milagro lo voy a decir en resumen, pero es increíble. Sucedió un enfermo, ¿verdad? Se encontraba moribundo en su casa y ya había recibido los santos sacramentos, pero estaba tan enfermo que él vomitó la hostia, la cual fue arrojada al fuego de la chimenea de su casa. Al día siguiente la hostia la encontraron, pero la encontraron intacta y suspendida en el interior de la chimenea. De eso, se dice que hay muchos testigos. El obispo declaró la autenticidad del milagro un año después, en 1946. Y desde ese momento se conmemora este milagro con una fiesta religiosa y se estableció una procesión o una peregrinación, la cual celebraban todos los años, pero esta fue cancelada en 1578 por las autoridades y los protestantes, y la capilla quedó inaccesible para los católicos. Pero la tradición siguió. Lo que cambió fue que los mismos católicos la seguían haciendo, pero en silencio, porque antes era como toda una fiesta y la siguieron realizando, pero en silencio, y se le asignó el nombre de procesión silenciosa, la cual fue reiniciada y permitida otra vez, pero en 1981. Y hasta el día de hoy, cada año, en el mes de marzo, en la noche de sábado a domingo, sucesivo al 15 de marzo, se reúnen muchas personas en ese lugar, caminando, ¿verdad?, en silencio y rezando para recordar este milagro. Entonces, nada es casualidad. La Virgen escogió Ámsterdam por una razón, y vean que fue 600 años antes. Todo coincide, todo tiene una razón y todo pasa por algo. Y si nos preguntamos cómo podemos ser parte de esta misión y de la tarea que nos muestra Nuestra Señora de todos los pueblos, lo podemos resumir en oración, penitencia y conversión. Es lo que la madre insistía constantemente a Ida: oración, penitencia y conversión. Este mundo necesita conversión para poder encontrar la paz. También hace hincapié en el rosario,
Y la Virgen nos deja esta arma para luchar contra el mal. Y ya lo vimos que Satanás no quiere a la Virgen, que Satanás va en contra de todo lo que venga de ella. Entonces tenemos un arma muy poderosa en nuestras casas. Ella nos dejó esto, ella nos dejó esta arma, nos dejó este regalo precioso y debemos hacerlo todos los días. También aprendemos que hay que aceptar la voluntad de Dios en obediencia. No hay que quejarnos, no hay que justificar todo. O sea, Él nos prepara, así como fue preparando a Ida, así como la madre también la preparó en su infancia, en su juventud. Dios también nos prepara a nosotros, y la Virgen, nuestra madre, también nos va preparando porque es nuestra madre, y así como nos prepara, también nos acompaña para nuestra vocación, para nuestra misión. ¿Qué otras cosas vemos? El sacramento de la confesión, el ejemplo de Ida, que ella se confesaba todos los fines de semana. ¿Cuántas veces nos confesamos nosotros? Cada año, cada mes, cada semana, todos los días. Debemos estar en paz y prepararnos. También obedecer, el silencio sin ninguna queja. Debemos aprender del ejemplo de Ida, de tener esa confianza a su madre y esa obediencia, esa entrega. Ida aprendió lo que significa renunciar al mundo para ser fiel a la verdad, para ser fiel a Nuestra Señora. Que incluso eso a Ida la motivaba, y ella misma, conforme iban pasando los años, asumía ese peso, asumía esa responsabilidad y lo hacía con amor, y ella se llamaba instrumento y también tenía esa responsabilidad y ser la portadora del mensaje más importante para el siglo XX. La misma Virgen le dijo: tu hija, tendrás que colaborar sin miedo ni temor, tú sufrirás física y espiritualmente. Y así pasó. Ya vimos, la vida de Ida no fue fácil, pero ella aguantó hasta el último momento. Ella murió a los 91 años y murió siendo todavía atacada por el enemigo, pero ella hasta el último momento creyó, hasta el último momento confió y le obedeció a la Virgen. El tiempo apremia y Dios desea que todos los pueblos conozcamos a María y la aceptemos como su madre y como nuestra madre. Debemos dar con amor, debemos llevar este mensaje a otras personas. ¿Por qué no darle la estampita a otras personas que no conocen? ¿Por qué no llamar a alguien y contarle? ¿Saben de la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos? ¿Saben el mensaje de Nuestra Señora de todos los pueblos? Compartamos la oración con la familia, con los conocidos, con los no conocidos, con todo el mundo. Seamos también parte de esto que la Virgen pedía a Ida y que pedía a la humanidad. Seamos parte también de este cambio. Aceptemos a María como nuestra madre, porque ella se presenta como Señora de todos los pueblos, y ella habla de un nuevo dogma mariano, el cual ella dice es el último dogma, y que nosotros como católicos esperemos con fe y con amor, y que esperemos eso, que esperemos a María como corredentora, mediadora y abogada de todas las gracias, que este dogma une a la Virgen con su Hijo, que como católicos recordemos que ya existe el dogma de Madre de Dios, de Virgen, de Inmaculada y Asunta al cielo, pero nos falta esta parte. Tenemos que creer, tenemos que tener fe y tenemos que confiar. La Virgen María merece un lugar en nuestras vidas, merece el lugar de nuestra Madre. Y yo quiero cerrar esta enseñanza con un versículo, el cual resume por qué debemos aceptar a María como nuestra Madre, como lo que es. Y es el versículo de Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre:
Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Jesús nos deja a María como nuestra madre y lo hizo con Juan, con el apóstol. Pero en este versículo Juan representa al mundo entero. Juan nos representa a nosotros, me representa a mí, lo representa a usted que está escuchando esta enseñanza, representa a todas las naciones, a todos los pueblos. El mismo Jesús dijo que la Virgen María era nuestra madre. Muchas gracias y que Dios los bendiga.